Buenas tardes a todos, mi nombre es Valentina Ricci, soy bioquímica especialista en endocrinología, trabajo en el Laboratorio Central del Hospital Alemán. Antes de comenzar, quería agradecer a las organizadoras de SAEM por invitarme a participar de esta jornada, la cual me resulta súper interesante porque se va a hablar de un tema que tenemos que tener en cuenta en el día a día en el Laboratorio de Endocrinología. Y dentro del mundo de las interferencias en la determinación de hormonas, yo voy a hablar de las relacionadas con el sistema de medición. Comenzar definiendo la interferencia como el efecto de una sustancia presente en la muestra o introducción de factores o condiciones externas que alteran el valor correcto del resultado. Esto puede traer como consecuencia diagnósticos incorrectos, tratamientos inapropiados, necesidad de realizar más estudios, estrés en los pacientes, por lo tanto, es sumamente importante que desde el laboratorio podamos sospechar y detectar estas interferencias y evitar informar resultados erróneos. ¿Cuándo vamos a sospechar de una interferencia? Cuando exista discordancia entre resultados de laboratorio o cuando exista discordancia entre resultados y la clínica del paciente. En este último punto es sumamente importante la comunicación bioquímico-médico. Y como les dije, voy a hablar de las interferencias relacionadas con el sistema de medición, por lo tanto vamos a tener que saber, conocer y tener presente cómo medimos las hormonas. Hoy en día los inmunoensayos son utilizados para la medición de hormonas por su alta especificidad y sensibilidad y por su capacidad de medir baja concentración de analito. ¿En qué se basa? ¿Cuál es el fundamento de los inmunoensayos? En la formación de complejos entre anticuerpos y antígenos como medio para generar un resultado perceptible. Tenemos que tener en cuenta que estos anticuerpos utilizados como reactivos en los inmunoensayos se generan en animales, principalmente ratas, ratones, conejos, cabras, como un mecanismo de defensa de estos animales frente a ser expuestos a antígenos. A su vez, todos los inmunoensayos van a requerir el uso de material marcado para medir la concentración del antígeno en el anticuerpo presente, el analito que estamos midiendo, y este material marcado puede ser un compuesto radioactivo, puede ser una enzima que hace que cambie el color de una solución o una sustancia que produzca luz. Por lo tanto, dentro del mundo de los inmunoensayos vamos a tener diferentes sistemas de detección de señal que va a hacer que algunas interferencias afecten a algunos sistemas de detección y a otros no. Y también tenemos que tener en cuenta que la medición del analito de un mismo ensayo se logra usando formatos tanto competitivos como no competitivos. Y para repasar y a grandes rasgos, en un formato no competitivo vamos a tener un anticuerpo de captura que se va a unir a un epitope determinado del analito a medir y otro anticuerpo marcado que se va a medir a otro epitope distinto. Este tipo de inmunoensayo se utiliza con moléculas o hormonas de mayor tamaño que permiten que se unan dos anticuerpos a epitopes distintos. Cuando esto no se puede realizar porque las hormonas son de pequeño tamaño, se utilizan formatos competitivos en el cual un análogo que se encuentra marcado, que tiene una estructura similar al antígeno o al analito que nosotros queremos medir, va a competir, va a haber una competencia entre este análogo marcado y el antígeno de la muestra por la unión anticuerpos. Cuando se une el antígeno marcado con el anticuerpo, se va a generar una señal. En los formatos competitivos, la generación de la señal es inversamente proporcional a la concentración del analito a medir, mientras que en el formato tipo sándwich la señal es directamente proporcional a la concentración del analito. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a empezar a pensar si tenemos alguna interferencia en el sistema de medición. ¿Cuáles son las interferencias relacionadas con el sistema de medición? Tenemos a los anticuerpos heterófilos, anticuerpos antianimal, dentro de estos el más común los anticuerpos antirratón, que por sus siglas en inglés es AMA, factor reumatoideo, autoanticuerpos, interferencias en el sistema de detección, que en la charla de hoy voy a hablar de las relacionadas con el método electroquimioluminiscente, que es el que utilizamos en el laboratorio y contar un poco la experiencia que tenemos, y reacción cruzada, que no voy a hablar porque hay una charla específica de este tema. Vamos a comenzar con estos tres primeros tipos de interferencia que actúan de la misma manera, por eso los agrupé. Y si nos basamos en que los inmunoensayos se tratan de una interacción antígeno-anticuerpo para la generación de una señal, es lógico pensar que sean susceptibles a interferencias por anticuerpos presentes en la muestra. Los anticuerpos heterófilos son anticuerpos pobremente definidos que van a reaccionar contra diferentes moléculas, pero no se sabe bien cuál es su inmunógeno, a qué va dirigido precisamente. Se encuentran principalmente en pacientes con enfermedades autoinmunes, pero también se pueden encontrar en la población general. Un ejemplo de anticuerpos heterófilos es el factor reumatoideo, que estos se unen a la porción FC, a la región FC de las inmunoglobulinas de tipo IgG, pueden ser de tipo IgM, IgG o IgA. Se encuentran principalmente, se encuentran el 70% de la población con artritis reumatoidea, pero también se encuentran un 5% de la población general. Y por último, el otro grupo son los anticuerpos antianimales, como dije, los más conocidos, los anticuerpos antirratón,
que son anticuerpos con alta afinidad, que van dirigidos contra un antígeno específico, se pueden encontrar en altas concentraciones y se encuentran principalmente en pacientes que hayan sido tratados con anticuerpos monoclonales o aquellos que hayan estado trabajando o en presencia de animales. ¿Cómo interfieren este grupo de anticuerpos? Pueden afectar tanto inmunoensayos competitivos como no competitivos, pero más común la interferencia se da en los no competitivos. El efecto exacto de la interferencia va a depender del tipo de ensayo utilizado y el sitio donde el anticuerpo se une al analito, y la interferencia puede ser tanto positiva como negativa. En este gráfico vamos a ver cómo se da eso. Este anticuerpo endógeno puede actuar como un puente entre el anticuerpo de captura y el anticuerpo marcado y generar una señal. Entonces, en este caso, más señal es un ensayo no competitivo, me va a dar resultados, concentraciones mayores y por lo tanto son resultados falsamente elevados. Pero también pueden actuar de otra manera, uniéndose por un lado con el anticuerpo de captura, por otro lado uniéndose con el anticuerpo marcado, no se me genera este complejo, disminuye la señal y por lo tanto voy a tener resultados falsamente negativos. Cuando se confirma la interferencia por un anticuerpo heterófilo, se lo va a denominar anticuerpo heterófilo si no se puede detectar la naturaleza del mismo. Si se puede detectar porque, por ejemplo, el paciente estuvo en contacto con animales o fue tratado con anticuerpos monoclonales de un animal, se le va a poner el título de anticuerpo antianimal, o si es un paciente que tiene una artritis reumatoidea y se miden altas concentraciones de factor reumatoideo, esta interferencia va a ser por este tipo de anticuerpo. Estas interferencias datan de hace mucho tiempo, entonces los fabricantes han intentado diferentes estrategias para disminuir esta interferencia y para pasar de un alto grado de interferencia a un bajo grado de interferencia. ¿Cuáles fueron estas estrategias realizadas o llevadas a cabo por los fabricantes? Colocar agentes bloqueantes de la misma especie que los anticuerpos del reactivo, entonces de esta manera los anticuerpos presentes en la muestra se van a unir estos bloqueantes y entonces no van a interferir en el sistema de medición. Utilizar anticuerpos fragmentados, clivaje de los anticuerpos por diferentes enzimas y utilizar los fragmentos Fab o Fab2, o la utilización de anticuerpos monoclonales quiméricos, donde la región variable sí va a provenir de un animal, pero la región constante va a ser de IgG humana. Pese a estas estrategias, si bien las interferencias disminuyeron, no fueron eliminadas por completo. Si uno busca en la bibliografía, sigue encontrando hasta el día de hoy casos reportados de interferencia por este tipo de anticuerpos en diferentes mediciones, diferentes hormonas, y se ven tantos casos reportados como ya vimos anteriormente, por resultados falsamente elevados, como también resultados falsamente disminuidos. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cuál es la estrategia de nosotros en el laboratorio que podemos llegar a hacer si nosotros queremos confirmar una interferencia por anticuerpos heterófilos o por este grupo de anticuerpos? Es utilizar los tubos que tienen agentes bloqueantes heterófilos, que son de los laboratorios Scantibodies, que lo que tienen estos tubos contienen un reactivo de bloqueo único de compuesto de aglutinantes específicos que inactivan los anticuerpos heterófilos, que se encuentran liofilizados en la parte inferior del tubo, se coloca la muestra, se deja incubar y luego de la incubación, aproximadamente de 1 hora, se vuelve a medir el analito en cuestión que nosotros sospechamos que tiene una interferencia. Se confirma la interferencia cuando el valor medido disminuye respecto a la muestra sin tratar, pero lo que se recomienda es no usarlo como un resultado reportable, sino utilizar otro método que no esté interferido para informar el resultado. Otra estrategia para poder confirmar una sospecha de interferencia es llevar a cabo diluciones seriadas y ver que la dilución no es lineal. Eso nos estaría hablando de la presencia de una interferencia en nuestro sistema de medición. Siguiendo con otros tipos, vamos a hablar de los autoanticuerpos, que por definición son anticuerpos endógenos dirigidos contra los propios componentes del cuerpo. Tenemos aquellos que llevan a la formación de macromoléculas, los más conocidos, la macroprolactina, macro-TSH, también hay reportes de macrocalcitonina, FSH y LH. Hay una charla específica de esto, así que yo no voy a entrar en el tema, pero la estrategia para confirmar este tipo de interferencia va a ser la precipitación con polietilenglicol. Después tenemos anticuerpos antihormonas tiroideas, anticuerpos antitiroglobulina, que lo tenemos que tener presentes, son sumamente importantes, que lo que van a hacer estos anticuerpos son interferir en la medición de otras hormonas. Obviamente los anticuerpos antihormonas tiroideas van a interferir en la medición de tanto las hormonas tiroideas periféricas libres y totales, los anticuerpos antitiroglobulina de la tiroglobulina. Luego tenemos los anticuerpos antiinsulina. Solo decir que se ven estos anticuerpos en pacientes diabéticos bajo tratamiento con insulina principalmente,
que en los casos reportados se observa una interferencia positiva en inmunoensayos de tipo no competitivo. Lo que estábamos viendo sería como que actúan como estos anticuerpos heterófilos, generando un puente entre el anticuerpo de captura y el anticuerpo marcado. Entonces se genera señal, mayor señal, más concentración, resultados falsamente positivos. Y la estrategia para confirmar esta interferencia sería la precipitación con bletilenglicol. Y buscando también, haciendo una búsqueda bibliográfica para esta charla, encontré que también hay casos publicados en 1998 y no encontré nada más cercano a anticuerpos antitestosterona. Lo nombro para que alguna vez se reportó que puede haber otros anticuerpos que todavía no se han reportado y que pueden existir. Vamos a hablar un poquito más en detalle de los anticuerpos antihormonas tiroides y antitiroglobulina. De los primeros, decir que la prevalencia es un 1,8% en la población general y aumenta un 40% en enfermedad tiroidea autoinmune, que afecta, como dije, la medición de hormonas periféricas libres y totales. Y como podemos ver en este cuadro, que son diferentes casos reportados a lo largo del tiempo de interferencias por anticuerpos anti-hormonas tiroideas, vemos que se muestran resultados falsamente elevados y principalmente de las hormonas libres. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Y recordar cómo medimos nosotros las hormonas tiroideas. Usamos inmunoensayos de formato competitivo. Y aquí sí vamos a hacer una salvedad, porque podemos tener inmunoensayos de un paso y inmunoensayos de 2 pasos. En los inmunoensayos de un paso, los anticuerpos utilizados como reactivos se incuban en el mismo momento con el análogo marcado y con la muestra que tiene el analito que nosotros queremos medir. Por ejemplo, queremos medir T4 y si en nuestra muestra tenemos anticuerpos anti-T4, estos se unirían al antígeno marcado, habría una reducción de la señal, estamos hablando de inmunoensayos competitivos, por lo tanto, me traería como consecuencia concentraciones de hormonas periféricas libres y totales falsamente elevados. Este es la explicación que se da en los reportes de casos de interferencias por anticuerpos anti-T3 y T4 que explican el porqué de esas concentraciones falsamente elevadas. En los inmunoensayos de 2 pasos tenemos un primer paso que el anticuerpo utilizado como reactivo se incuba con la muestra únicamente, ahí tendríamos los anticuerpos anti-T4, se va a producir la unión del antígeno de la muestra al anticuerpo utilizado como reactivo, luego se produce un lavado, que todo lo que no se unió se lava, se va, y en ese segundo paso se agrega el análogo marcado. En este inmunoensayo de segundo paso la muestra no está en contacto con el análogo marcado, y por lo tanto, en teoría, no estaría afectado por la presencia de estos autoanticuerpos, porque no se produciría esa unión entre esos anticuerpos anti-T4 que tiene el paciente y el análogo marcado. Sin embargo, se han reportado casos en los que se vio interferencia por anticuerpos antihormonas tiroideas en inmunoensayos de 2 pasos y que en inmunoensayos de 1 paso no se vio. Por lo tanto, la explicación que se trata de dar de esto, que la naturaleza y heterogeneidad del trazador, el método de detección y la afinidad de los anticuerpos podrían explicar estas diferencias que algunos inmunoensayos de 2 pasos podrían estar interferidos por estos anticuerpos, aunque en teoría y por la explicación que se le da de cómo interferirían, no debería suceder. ¿Cuál es la estrategia que podemos utilizar ante la sospecha de anticuerpos antihormonas tiroideas? Realizar una radioinmunoprecipitación que se basa en incubar el suero del paciente con hormonas radiomarcadas. Se van a formar complejos inmunes que van a ser precipitados con polietilenglicol. Y a continuación se va a medir la radioactividad del precipitado y se compara con la cantidad total de marca radioactiva añadida. Por lo general, el 5% de radioactividad se encuentra en condiciones normales. Es una técnica que es poco probable que la realicemos en el laboratorio, pero bueno, en algunos casos reportados se utilizó y se podría hacer. Podemos utilizar la precipitación con polietilenglicol, que luego de la muestra tratarla con polietilenglicol se vuelve a medir y tendríamos que tener resultados menores a los resultados obtenidos con la muestra sin tratamiento, o utilizar un ensayo de 2 pasos en aquellos casos que no esté interferido. Con respecto a los anticuerpos antitiroglobulina, se encuentran un 10% en la población general, aumenta un 25% en los pacientes con cáncer diferenciado de tiroides y un 60% en enfermedad tiroidea autoinmune. Tenemos que tener en cuenta que la medición de tiroglobulina es importante para el seguimiento del carcinoma diferenciado de tiroides, se utiliza como marcador tumoral, que ningún método de tiroglobulina está completamente libre de interferencias antitiroglobulina, y que cómo actúan, cómo interfieren estos anticuerpos antitiroglobulina en la medición de tiroglobulina, principalmente subestiman la concentración de tiroglobulina en ensayos de tipo no competitivos. ¿Cómo sería? Estos anticuerpos se unirían a la tiroglobulina y habría un impedimento de esos epitopes libres que necesitan
estar libres para ser reconocidos por el anticuerpo de captura y el anticuerpo marcado, no se me generaría el complejo, no generaría señal, son ensayos de tipo no competitivo, concentración disminuida. También se observó, y es raramente posible, una elevación falsa en ensayos de tipo competitivo, como radioinmunoensayos que se utilizaban en la época del 70. ¿Qué estrategia y qué recomendaciones tenemos que seguir con respecto a estos anticuerpos? Las guías recomiendan que la medición de tiroglobulina en el seguimiento de un cáncer diferenciado de tiroides debe siempre ir acompañada de una medición de antitiroglobulina utilizando inmunoensayos sensibles. ¿Y qué puede hacer el laboratorio? Podemos poner un comentario en el informe de tiroglobulina que los resultados no son confiables en caso de la presencia de anticuerpos antitiroglobulina, confirmar la medición de tiroglobulina con un método alternativo o realizar una prueba de recuperación de tiroglobulina exógena en donde se agrega una concentración conocida de tiroglobulina, se incuba con la muestra, luego se vuelve a medir la concentración de tiroglobulina y una baja recuperación indica interferencia, pero la recuperación normal no excluye la interferencia. Y por último vamos a hablar de las interferencias relacionadas con el sistema de detección. Como le dije, tenemos diferentes tecnologías para la detección en inmunoensayos, los radioinmunoensayos, inmunoensayos enzimáticos, inmunoensayos por polarización de fluorescencia, por inmunoensayos quimioluminiscentes. Y como le dije, voy a hablar de los métodos electroquimioluminiscentes, donde la marca es un derivado de rutenio, capaz de emitir fotones cuando se aplica una pequeña diferencia de potencial sobre el electrodo, y se mide la emisión de luz durante una reacción electroquímica. Vamos a verlo en un ejemplo. El método electroluminiscente de Roche, que es el que utilizamos en nuestro laboratorio, utiliza la interacción biotina-streptavidina en sus ensayos junto con el rutenio como marcador del anticuerpo para la generación de la señal. ¿Cómo se produce la señal? En un método tipo no competitivo, tipo sándwich, tenemos las micropartículas de streptavidina, tenemos nuestro anticuerpo de captura biotinilado que se va a unir a esas micropartículas de streptavidina y a su vez va a reconocer el epitope en el analito a medir. Y por otro lado tenemos el anticuerpo marcado con rutenio que va a unirse a otro epitope del antígeno a medir. Se genera este complejo, se genera una señal y esta señal es directamente proporcional a la concentración del analito a medir. Lo mismo sucede en el método competitivo. Vamos a tener nuestro análogo que va a estar biotinilado y este se va a unir a las micropartículas de streptavidina y al anticuerpo marcado. Y va a competir por la unión de este anticuerpo marcado por rutenio con el analito de la muestra. Cuanto mayor es la concentración del analito de la muestra, vamos a tener menos formación de este complejo, que es micropartículas de streptavidina, antígeno biotinilado, anticuerpo marcado. Por lo tanto, menor generación de señal indica mayor concentración del analito en cuestión. Vamos a ver las diferentes interferencias en este sistema biotina, streptavidina, rutenio. Vamos a comenzar con los anticuerpos antirrutenio, que hay una prevalencia estimada desde el menos 0,1 a 0,24 según el trabajo. Principalmente, ¿dónde se pueden encontrar esos anticuerpos antirrutenio? ¿Con qué se relacionan? En áreas con industria textil, ya sé que se utiliza el rutenio en el proceso de teñido de ropa, pero también se puede encontrar en el medio ambiente o en la cadena alimentaria. Los primeros casos de anticuerpo antirrutenio datan del 2007. Hubo 2 trabajos que se publicaron casi en simultáneo, de Sapin y Ando. En ambos demostraron la presencia de anticuerpos antirrutenio que traía como consecuencia concentraciones falsamente elevadas de T3 libres. Después comenzaron a haber otros casos reportados que también se veía esta interferencia en las hormonas libres, aumentos en la concentración de las hormonas tiroideas libres o disminución en la TSH. Y en trabajos más actuales, del 2017, se vio lo contrario, o sea, se detectó la presencia de anticuerpos antirruteños que traían como consecuencia disminución de las concentraciones de las hormonas tiroideas libres y aumento de la TSH. Con respecto a estos últimos trabajos, no hay una hipótesis de cómo estarían afectando estos anticuerpos antirrutenio. Sí hay hipótesis de cómo afectarían en el aumento de la concentración de las hormonas tiroides, que es lo que voy a presentar a continuación. La presencia de estos anticuerpos antirruteños se unirían a mis anticuerpos marcados con rutenio y tenemos que tener en cuenta que las hormonas tiroideas periféricas T3, T4, tanto totales como libres, se miden por ensayos competitivos. Entonces, esta unión de estos anticuerpos interferentes inhibirían
la unión de mi hormona a medir con el anticuerpo marcado, habría una disminución de la señal, son ensayos competitivos y por lo tanto los resultados serían falsamente elevados. Pero como dije, hay otros casos en los que se vio que las concentraciones estaban disminuidas y por lo tanto la interferencia podría ser heterogénea y también que afectaría a otros analitos. En uno de los trabajos que se presentaba en la tabla anterior, es un trabajo en que, bueno, se detectó porque los perfiles, primero la principal sospecha fue porque no tenía una coherencia el perfil tiroideo, se estudia la interferencia, se detecta que es por anticuerpos antirruteños, después lo que hicieron fue ampliar el espectro, medir en esos pacientes que se reconoció la interferencia, la presencia de anticuerpos antirruteños, medir otras hormonas a ver si estaban interferidas y lo que vieron es que afectaría a la alfa-fetoproteína, progesterona y testosterona. En medio de todo esto, el fabricante Roche incorpora proteínas de bloqueo en la nueva generación de sus ensayos de las hormonas libres, que lo que harían estas proteínas de bloqueo sería unirse a estos anticuerpos antirruteños presentes en la muestra y por lo tanto ya no estarían para actuar como interferencia en el sistema de medición. Si bien disminuye la interferencia, no la elimina al 100% porque en estos mismos trabajos volvieron a medir estas muestras interferidas con las nuevas generaciones de los ensayos y si bien en algunos pacientes se vio que los resultados estaban dentro del rango, eran menores y volvían a su rango normal, en otros no, por lo tanto no es del 100%. ¿Qué podemos hacer en el laboratorio ante una sospecha para confirmar de anticuerpos antirruteños? Comparar con otro método que no utilice en su sistema marcador rutenio, hacer una precipitación con polietilenglicol, vamos a precipitar estos anticuerpos y podemos medir y tendremos que tener una concentración disminuida. Y siempre la comunicación con el fabricante, porque la verdad en todos los casos reportados quien le pone el título de anticuerpos antirruteños es Roche cuando se derivan las muestras y ellos hacen sus análisis. La interferencia por biotina fue un boom hace unos años. Tenemos que tener en cuenta que la biotina también es llamada coenzima R, vitamina H y B7 y se encuentra en varios suplementos vitamínicos en dosis muy bajas. En dosis suprafisiológicas se utiliza para el tratamiento de la calvicie y mejoramiento de uñas y cabellos. Hoy en día en muchos productos de belleza, tanto de cabello, de uña, podemos ver que en la composición hay concentraciones de biotina. Y en altas dosis se utiliza como tratamiento para la esclerosis múltiple progresiva y enfermedades metabólicas y puede ser que desde que se incorporó como tratamiento para estas enfermedades comenzaron a aparecer reporte de casos de interferencia por biotina. ¿Cómo afectaría esta biotina exógena? La biotina exógena se va a unir a micropartículas de streptavidina tanto en los ensayos no competitivos como competitivos. Y lo que va a impedir es que los complejos formados no se puedan unir a las micropartículas de streptavidina y por lo tanto no se genere señal. Esto va a traer como consecuencia que en los tipos sándwich, la biotina exógena disminuya la señal y genere resultados falsamente disminuidos y en los casos de los ensayos competitivos, la disminución de la señal traiga como consecuencia resultados falsamente aumentados. ¿Qué podemos considerar? Que si utilizamos un ensayo de TSH tipo sándwich y de hormonas tiroideas competitivos, si ambos usan biotina, podemos tener un perfil hipertiroideo falso, que bioquímicamente nosotros vemos el perfil y nos cierra y no nos puede que no sospechemos de una interferencia, pero ahí sí va a tener gran peso la clínica del paciente para sospechar de la interferencia. Hay miles de trabajos reportados de casos de interferencia por biotina, no solo, la mayoría de los casos sí son casos de hipertiroidismo falso, pero también afectan a la medición de otras hormonas. Esto llevó a que en 2020 la ACC saque una guía acerca de la interferencia por biotina para que tengan en cuenta en los laboratorios. Y a modo de resumen, decir con respecto a la interferencia por biotina, que se da a partir de ciertas concentraciones de 30 a 40 microgramos litro, que es 15 miligramos por día, que hay una correlación entre la concentración de biotina y el grado de interferencia, cuanto más biotina, mayor va a ser el grado de interferencia, que hay alta variabilidad en la susceptibilidad de los ensayos a la interferencia, y esto sí es importante. Yo les estoy hablando de las interferencias relacionadas con el método electroquimiluminiscente, pero tienen que tener en cuenta que hay otros inmunoensayos con otros sistemas de detección distinto a la electroquimiluminiscencia que pueden utilizar biotina y por lo tanto pueden presentar interferencia por biotina exógena. Que es importante leer el inserto de fabricante, siempre saber cómo estamos midiendo nuestras hormonas y el fabricante también debería haber estudiado a qué concentraciones de biotina estarían interferidos cada uno de los test y esa información nos las tendría que brindar. En 2017
Piketty publicó un protocolo de neutralización de la interferencia por biotina exógena que se basa en mezclar, en poner en contacto las micropartículas de streptavidina de los reactivos utilizados en estos inmunoensayos con el plasma o el suero en cuestión que tiene sospecha de estar interferido, agitarlo, centrifugarlo y medir nuevamente la hormona que nosotros sospechamos que está interferida en el sobrenadante. ¿Qué es lo que estaría sucediendo? Nosotros tenemos las micropartículas de streptavidina y en la muestra tendríamos la biotina exógena. Esto lo pondríamos en contacto, se formarían estos complejos de micropartículas de streptavidina con biotina que al centrifugar quedarían en el pellet y en el sobrenadante quedaría mi hormona, mi antígeno, mi analito libre para ser medido y ya no interferiría la biotina. Con respecto a los anticuerpos antistreptavidina, la realidad es que hay muy pocos casos reportados. El efecto, el efecto como interferente de los anticuerpos antistreptavidina es lo mismo que la biotina exógena. Lo que vamos a ver es que estos anticuerpos antistreptavidina se unen a las micropartículas de streptavidina, tanto en los ensayos tipo sándwich como en los competitivos, impidiendo la unión de los complejos formados y por lo tanto va a haber una disminución de la señal que en los tipos sándwich va a traer a resultados falsamente disminuidos y en los tipos competitivos a resultados falsamente aumentados. O sea, va a ser el mismo efecto que la biotina. Como les dije, hay pocos casos reportados, pero sí les quiero contar la experiencia que tenemos en el laboratorio, que de agosto a diciembre del año 2018 comenzamos a tener pacientes que se presentaban con perfiles tiroides incongruentes, tenían valores de T3 y T4 por encima de nuestro rango reportable y valores de TSH en el rango de referencia. Esto nos llamaba mucho la atención porque con esos valores de hormonas periféricas esperábamos tener las TSH inhibidas y nosotros tenemos acceso a la historia clínica de los pacientes y ninguno presentaba clínica de hipertiroidismo. Por lo tanto, comienza la sospecha de una interferencia. ¿Qué hicimos? Reinterrogar a los pacientes. En ese momento pensamos que podía tratarse de biotina exógena. Le preguntamos por medicación, cremas, suplementos, hábitos para ver si algo de lo que estaban tomando o estaban aplicando tenía su composición biotina. Recitamos a los pacientes para repetir el perfil tiroideo con una nueva muestra. Ampliamos el perfil tiroideo midiendo hormonas libres para ver si también veíamos que estaban interferidas o no. Realizamos las determinaciones por otro método electroquimiluminiscente. Nosotros de rutina utilizamos el COBA C801 para la medición de las hormonas, pero también contamos con el E601 y las medimos por ahí. Y lo realizamos por una plataforma quimiluminiscente. A grandes rasgos, lo que les quiero mostrar es que con respecto a las segundas muestras de los pacientes se vio el mismo perfil, que teníamos las hormonas periféricas aumentadas y la TSH dentro del rango normal. Con respecto a las hormonas tiroides libres, vemos que también están sobre el límite superior del rango de referencia, entonces también estarían interferidas. Con respecto al COBA C601, vemos que la determinación de las hormonas tiroides totales tenían valores menos elevados que en el E801 y por lo tanto podemos inferir que la interferencia sería menor. Y las hormonas libres medidas en la plataforma de 601 mostraron valores más elevados que en la de 801. Con respecto a una plataforma quimioluminiscente, vemos que los perfiles tiroideos eran totalmente normales, por lo tanto estábamos en presencia de una interferencia en el sistema de medición. ¿Qué es lo que hicimos para ponerle el título, como yo les decía, a esta interferencia? Derivamos alícuotas de las muestras de estos pacientes a Roche para su análisis y estudio de interferencia y el resultado que nos llegó es que detectaron la presencia de anticuerpos anti-streptavidina. Una vez que tuvimos el título de la interferencia, quisimos ver si también interfería la medición afectaba la medición de otras hormonas, entonces en uno de los pacientes interferidos ampliamos la medición, medimos aparte ATPO y un perfil gonadal, tanto en el módulo 801 como en el E601, y podemos ver que los valores de ATPO eran mayores y estaban sobre el límite superior del rango de referencia en el módulo 801, en el E601 también, pero con valores menores, y lo mismo sucedía con el estradiol y la testosterona. Solo medimos el estradiol por quimioluminiscencia dando resultados normales, por lo tanto, podríamos inferir que estos anticuerpos también afectarían la medición de otras hormonas como el estradiol, ATPO y testo, que son todos analitos que se miden por métodos competitivos, porque lo que veíamos es que afectaban más a los métodos competitivos y no a la TSH que la veíamos en rango normal y no totalmente disminuida como se podría esperar por el tipo de interferencia. Y por último, lo que quisimos ver es que como el efecto de la interferencia es el mismo que la biotina, si aplicando el protocolo de neutralización de Piketty nos sacábamos de encima esta interferencia,
Entonces lo que hicimos fue incubar las micropartículas de streptavidina con la muestra que tenía los anticuerpos antistreptavidina, se llevaba a cabo una precipitación de estos complejos formados y se medía el sobrenadante. Lo que vimos es que los valores previos a la precipitación con micropartículas eran elevados, falsamente elevados, y que luego de la precipitación estaban dentro del rango normal, que coincidían con la medición en un método quimioluminiscente. Por lo tanto, el protocolo de neutralización sería efectivo para neutralizar estos anticuerpos. ¿Qué aprendimos de toda esta experiencia? Bueno, que estos anticuerpos, anticuerpos antistreptavidina afectan los inmunoensayos que utilizan la interacción biotina-streptavidina, que provocan resultados falsamente disminuidos en los ensayos tipo sándwich, que provocan resultados falsamente aumentados en ensayos competitivos y que son los más afectados, que provocan el mismo efecto que la interferencia por biotina y que este protocolo de neutralización de Piquete permitiría eliminar la interferencia. Con respecto a la naturaleza, se desconoce el origen de estos anticuerpos. Podrían representar anticuerpos de alta afinidad siguiendo una reacción inmunológica o pueden considerarse como anticuerpos naturales que no solo afectan la medición de hormonas del perfil tiroideo, sino también de otras hormonas, y que la prevalencia sería mayor a lo esperado. Nosotros lo que veíamos, nuestro marcador, digamos, para sospechar de esta interferencia era la medición de T3, que era la que veíamos que siempre estaba falsamente elevada, y en estos 6 casos se encontraron una base de 5.278 T3, que sería una estimación aproximada de la prevalencia de 0,11%. Y como conclusión de la charla y de las interferencias en el sistema de medición, es importante que los laboratorios determinemos cuáles de nuestros inmunoensayos pueden verse afectados por diferentes interferencias y educar a los médicos sobre los hallazgos. Tenemos que tener un conocimiento de cómo se mide el analito para poder empezar a pensar qué tipo, si hay una interferencia, de qué tipo sería y cómo estaría afectando. Es necesaria una información completa del fabricante acerca de posibles interferencias para tener un mayor conocimiento. Los médicos deben comunicarse con el laboratorio cuando los resultados del laboratorio no se ajusten al cuadro clínico del paciente o viceversa. Y dentro de lo que puede hacer el laboratorio ante la sospecha de una interferencia, se puede realizar el uso de un diluyente de muestras para el ensayo, precipitación con pretilinglicol, protocolos de neutralización, agentes bloqueantes y analizar con un ensayo diferente, de diferente formato, la hormona que pensamos que está interferida. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Dejo mi mail por si quieren hacerme alguna pregunta. Gracias.